La reunión de delegados priistas en casa de Bárbara Botello el pasado martes, el mismo día, por cierto, que fue tomada la refinería en Salamanca, con esta inusitada presencia de la dirigencia del PRI. Los delegados federales ahí, una reunión que parecía normal, incluso aquí dijimos, bueno, pues vamos a esperarnos al boletín, no pasa nada, pero a la hora que vemos ahí al delegado del PRI, eso le dio un giro completo y lo empezaron a observar los analistas. Hoy vemos que se defiende el delegado del PRI, pero a mí sí me llama la atención, lo comentamos aquí en la mesa el miércoles con Ramón Izaguirre y con Verónica Espinosa, que nadie se sorprenda de esto. Digo, ya pasamos por una alternancia, se supone que el PRI ya dejó de ser el partido hegemónico, ¿por qué volver a eso? La simbiosis entre partido y gobierno, ¿no? Sí, el PRI-gobierno. Y que lo veamos tan natural, ¿no? Exactamente. Al final hay un debate. Y en un estado gobernado por el PAN, sí, nada más, ¿no? Hay un debate entre los sectores políticos, entre si está en su derecho un gobernante que emana de un cierto partido, en juntarse con su partido, en recibir consejos de su partido, incluso en darles algunas carteras, ¿no? Algunos puestos de la función pública. Y hay otros que dicen, no, o sea, en el momento en que te pones gobernante, tienes que ser apartidista, ¿no? Porque gobiernas para todos las corrientes y para todas las ideologías. Eso en primera instancia, ¿no? Está ese debate, finalmente no se ha logrado solventar. Pero en el caso específico, ya yéndonos a términos prácticos, Bárbara Botello lo hace en un momento sensible. A mí me llama la atención eso, porque lo hace en el momento en el que se incrementa el reclamo hacia la federación por parte de Acción Nacional y del nuevo gobernador Miguel Márquez Márquez, en el sentido de que se debe de consultar al gobernante en turno, al gobernador del estado, para designar las carteras de las delegaciones de las dependencias federales. Por el tema Conagua. Por el tema de Octavio Mijangos, que tuvo que renunciar por las evidentes... por un historial, ¿no? Un historial que afloraba, porque realmente no hubo nada más que la publicación del historial. Exactamente, no hay realmente un proceso, lo dijo Javier Aguirre un día después, no hay un proceso en este momento contra Octavio Mijangos. Él renunció por su responsabilidad y por su entereza política. O por un coraje, o por un berrinche. O berrinche, exactamente. El asunto es que estaba causando ruido y Bárbara responde con este llamado. Como a cerrar filas, ¿no? Exactamente, ¿no? De alguna manera a juntarnos todos en un solo ring, en una esquina, y no se preocupen, compañeros, yo estoy con ustedes, yo voy a ser la próxima gobernadora, ¿no? Digamos. No llegó a tanto, pero se podría interpretar un poco. ¿Cómo ves, Denise? Levantó la suspicacia. Es interpretable. Claro. En política sabemos que nada es fortuito y pues a ver qué pasa ahora, ¿no? ¿Tú cómo los viste? Híjole. ¿A ti no te tocaron los tiempos en que PRI, gobierno estatal, gobierno federal, gobiernos municipales eran prácticamente lo mismo? Ajá. Hemos vivido una alternancia, hemos vivido diferentes presencia de fuerzas políticas en el gobierno y esto se había atenuado un poco. Pero sí es el regreso, ¿no? Sí es el regreso a las viejas prácticas. Y justamente lo que dice Javier, ¿no? Cierras las filas para que nadie más pueda entrar y no das oportunidad a que absolutamente nadie más llegue, ¿no? A los puestos del servicio público. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en Irapuato sí se tiene a invitar a comer a los delegados federales, algo normal, y cuando apareciera en la mesa estuviera a su lado Gerardo Trujillo, ¿no? Exactamente. Rubén Guerrero dice, nos juntamos porque hay municipios priistas que no están siendo ayudados por el gobierno del estado y partidiza más las cosas, ¿no? Sí, sí. Gobierno federal contra gobierno del estado. Las polarizan más. ¿Qué pasaría si Gerardo Trujillo en esa hipotética reunión con Sixto Cetina les dijera a los delegados federales, oigan, pues están ustedes ayudando mucho a los municipios priistas y poco a los panistas, les exijo que ayuden más a los panistas? ¿No sería un escándalo? Por supuesto. ¿No se pararían varios delegados quizás y dirían, esto es una trampa partidista? No, ¿y por qué ¿Por qué mezclar las cosas? Exactamente. Mezclan la gimnasia con la magnesia. El reclamo sería airado, porque ¿por qué tu líder partidista vienes a meterte en cuestiones de gobierno, no? ¿Por qué no tu alcalde es el que de mutuo propio me convoca y entonces me hace contundente el reclamo? ¿Por qué tienes que intervenir tú como líder partidista? Y es el mismo sentido. Creo que la respuesta de Rubén Guerrero, pues creo que sale más al paso, digamos, es un argumento, pues ya lo había utilizado en diferentes ocasiones. Cuando se le preguntó lo mismo, cuando Bárbara Botello reclamó, lo mismo fue a decir que el gobierno del estado no estaba apoyando. Me parece no quiero defender al gobierno estatal, ni quiero decir que el gobierno estatal ha sido muy consecuente con los gobiernos priistas.
No lo sé, habría que No, analizarlo. pero habría Pero- otras formas de plantearlo, sí. Justamente es un reclamo legítimo, ¿no? ¿Cuál? ¿Del Rubén Guerrero? Claro, sí, es legítimo, ¿no? Que estén pidiendo ayuda también. Yo no lo veo tanto. El asunto es en las formas. Claro, exacto. A ver, si el gobierno del Estado no le cumple a un municipio en particular, a quien le tienen que reclamar es al gobierno, Al del, gobierno Estado, del Estado. ¿no? Pero además no es un reclamo, es una gestión. Sí. O sea, es mostrar, así como Miguel Márquez está yendo a México, a la Federación, pidiendo que una partida presupuestal que no se le entregó y que se suspendió por efectos de esta recesión económica que se está viviendo, se la recuperen, le den una parte, un municipio tendría que ir ante Márquez, sin necesidad de ayuda de su líder partidista, a plantear este tipo de cosas. Además, la denuncia completa implicaría que nos dijeran dónde y cómo está faltando el dinero. Claro, es una forma de hacer presión, ¿no? Y también de manejar a la opinión pública para que digan, híjole, el PAN está haciendo mal las cosas. Bueno, el PAN gobierno, ¿no? Y nosotros somos los buenos y pélennos, acá estamos, ¿no? O una forma de salirse de dar explicaciones de por qué hicieron esa reunión, que está recibiendo críticas también, y Puede desviar ser. la atención hacia otro lado, Claro. ¿no? El asunto es que el gobierno de Márquez, siento yo, tiene una posición de vulnerabilidad ante esto. ¿Por qué? Por su frecuente posición un tanto, digamos, permisiva, Tibia. pasiva, tibia con el gobierno federal. No tendría armas para reclamar nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos también han sido consecuentes con el gobierno federal. Entonces no podría poner algún candado, no podría decir esto no es debido. Al final de cuentas tienen una posición... Por ejemplo, muy- el gobierno muy tiene pasiva. áreas de análisis, tiene manera de llegarse a información, tiene asesores, tiene consejeros, tiene hasta áreas de inteligencia. Y el tema de que Octavio Mijangos tenía un historial de corrupción, o sospechas por lo menos de corrupción, en Tabasco y en Guerrero, nos sale por los medios de comunicación, que tienen recursos más limitados para hacer esa investigación. O sea, Márquez nunca tuvo una carpeta que pudiera mostrarle al delegado, al director de Conagua, y decirle, oye, no me mandes este cuate, ve lo que está pasando, o aclárame esto, ¿no? Así es. Ahí es donde ves lo pasivo. Sí, porque responde, pero reacciona, digamos, y tiene una tibia demanda hacia la federación, pero ya muchos días después. Ya cuando el asunto ya de alguna forma en la función pública pues estaba solventada con la renuncia del delegado. Ya cuando, digamos, no estaba la polémica en su clímax. Y lo hace, pues dice, bueno, es que yo creo que deberían de consultarnos para designar los delegados. Quien realmente hace la posición más enérgica pues es Girardo Trujillo, quien dice no pueden estar designando delegados que tienen antecedentes negativos, que no tienen un currículum real, que lo hacen por cuotas de poder, y también olvidando lo que hacía Acción Nacional en su momento. Entonces, es una maraña que realmente no Creo le que no gusta a tendría nadie. que haber aparecido Trujillo en ese debate, ¿no? Se le ¿Cómo preguntó ves? y contestó. Pues él tiene derecho de opinar. Pero está politizando el tema. Pues politizado ya está. Pero ¿no? tendría que dejar que fuera un asunto institucional. O sea, yo creo, cuando te bajas a la arena partidista, los dimes y diretes no llevan a nada. Claro. Un reclamo diplomático serio del gobernador Márquez podría tener una consecuencia, ¿no? A la hora que Márquez le delega a Trujillo, no sé si se lo delegó, el otro toma la atribución, sí se mete nada más a una guerra de declaraciones en medios, ¿no? Y le quita nivel a la discusión. Por Sí. eso te digo, Lo bajan. los políticos no deben nada más limitarse a su derecho de expresión, también tienen que tener ciertos protocolos. Ya está una estrategia, ¿no? ¿Ves? No. Así es la política, protocolo. Y al final de cuentas la forma es fondo, como decía Jesús Reyes Heroles, porque al final lo que nos muestra Bárbara Botello es una mecánica de cómo va a trabajar los siguientes años. Y de hecho hoy en la entrevista del diputado, hoy en la mañana tuvo una entrevista el diputado Francisco Arroyo Vieira en el noticiero La Poderosa, en el que dice... Ya pues, no alcanzamos a sacarla. no alcanzamos a procesarla, pero en minutos más La tenemos para- prometo que estará en la página. página. Con todo y la versión ¿Y de no alcanzamos audio. a sacar algo ahorita? No tenemos... Pues podríamos sacar el extracto de la entrevista. Está la entrevista completa. No, está muy larga, ¿no? Está muy No, larga. Lo dejamos para después. Pero bueno, como un avance lo podemos decir, digamos, después de la entrevista a todo lo pasado. Francisco Arroyo dice algo muy certero, que incluso lo aleja y deja ver dónde están los grupos, dónde están los apoyos que tiene Bárbara Botello. Tiene muy buenos contactos en la federación. Así es. Como que no nos- Bárbara tiene muy buenos contactos en la federación. Eso dice Arroyo. Como que no nos necesita tanto a nosotros como diputados. Y eso deja ver
la forma en la que va a trabajar Bárbara Botello, puertas afuera con el gobierno estatal, pero también puertas adentro con los grupos políticos que están dentro del PRI y que están en las diputaciones federales. Yo no le cargaría tanto las tintas a Bárbara Botello en el tema de esta reunión. Yo creo que por prudencia política el PRI no debería haber estado. ¿De qué se trata la reunión? ¿Es de cuates? ¿Es oficial? No, pues entonces hagas primero con los delegados y luego nosotros, ¿no? Al final de cuentas, si es de cuates, no tenía por qué haberse boletinado. Están vulnerando, sí, fue oficial, están vulnerando gravemente a la estructura del gobierno federal en Guanajuato al partidizarla. Pueden meter en un lío a Enrique Peña Nieto, a secretario de Estado. Es un arma completa de doble filo, ¿no? Sí. Digo, ¿quién les autorizó a hacer eso? ¿Lo consultaron en Gobernación? ¿Lo consultaron a sus respectivos titulares, los delegados que iban a ir a una reunión partidista? No creo, ¿no? Están actuando con mucha ligereza y están evidenciando cosas que van a tronar en el 2014 y en el 2015, cuando se vengan las acusaciones de que está trabajando el gobierno federal para el PRI y el gobierno estatal para el PAN, y están enredando, esto que dice Márquez a cada rato, no politicen, ahorita están construyendo la futura politización de ese conflicto. Sí, en temas verdaderamente políticos es donde el gobernador no alza la voz contra las mujeres. Contra las mujeres. Temas, sí. Eso nos lleva al siguiente tema, ¿no? Exacto. Por eso. Correcto, damos el salto al siguiente tema, Denise. Esta semana tuvimos, a mí me llamó la atención una cuestión. El Procurador de Justicia, Carlos Amarripa, y el gobernador han dicho, estamos muy bien en lo que estamos haciendo. O sea, nuestros protocolos respetan las nuevas normas en materia de equidad de género, respetan los tratados internacionales, etcétera. Sin embargo, después de más de un mes de debate, se ha acelerado de manera inusitada la impartición de cursos en la Procuraduría de Justicia. Nos llegan boletines todos los días de que están impartiendo cursos de sensibilización, tú tienes más noticias de los cursos, tú has hecho algunas notas, ¿no? Sí, justamente lo que yo creo que aquí cabría señalar lo que decía el padre Alejandro Solalinde hace unos días. Él decía, bueno, ante las instancias internacionales nuestras normas son perfectas y son preciosas, el problema aquí es que no se cumplen, ¿no? Entonces yo desde mi personal punto de vista sí creo que hay un problema acá, ¿no? Porque ellos pueden tener todos los cursos que quieran y pueden hacer 1000 protocolos y otras 80 leyes, pero de nada sirve si las servidoras y los servidores públicos a la hora de estar trabajando no saben tratar a las víctimas, ¿no? Justamente hace ratito platicábamos con Alejandro Ramírez Elizarraras, quien es el presidente del Colegio de Politólogos aquí en León, y él mencionaba eso, ¿no? O sea, que cómo era posible que dentro de las mismas agencias del Ministerio Público se tratara mal a las mujeres cuando llegan con el asunto de que son víctimas, ¿no? Y que son justamente las personas del MP quienes tipifican los delitos que posteriormente se van con los jueces. Entonces, dice él, no lo sustentan bien desde un principio y a la hora de que llegan con los jueces, ya llegan mal. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Él deja ver que es posible que se estén haciendo las tipificaciones a modo, para no terminar afectando a las personas que finalmente afectaron a las víctimas. Que son ¿Sí me explico? Exactamente. Y quizás no sea tanto por beneficiar a un presunto culpable, sino por ahorrarse el proceso. Y más en donde está ya el nuevo sistema oral penal. Porque con estas salidas alternativas que tiene el sistema para llegar a negociaciones, reparación del daño, etcétera, se ahorran mucho trabajo y mucho trámite. O sea, a la hora que un delito no es grave, es negociable o es conciliable. Entonces el Ministerio Público está cayendo en una especie de facilidad, ¿no?, de su propio trabajo para no ir a todo el proceso que ya había una sentencia. Y yo creo que si revisamos las estadísticas, mucho de eso se va a notar ahí, ¿no? Entonces hay una deformación del sistema que está terminando por perjudicar no solamente al caso de género, a las mujeres afectadas por violencia, sino yo creo que a los afectados por robos, claro, a los afectados por accidentes dolosos, todo proceso como penal, choques y accidentes de ese tipo, heridos en accidentes de viales, ¿no? Habría que entrar a revisar con lupa porque el nuevo sistema sí está dándole un sesgo de fortalecimiento de las posibilidades de los derechos de los acusados, ¿no? Y está dejando un poco de lado a las víctimas cuando tenemos una ley de víctimas en el Estado.
Exactamente. Y si nos vamos a los procesos... Habría que comprobar la hipótesis, ¿no? Sí, y si nos vamos a los procesos contundentes donde funcionarios, digamos, no menores, pero sí medios, mandos medios de los ministerios públicos intervienen como en estos casos, pues sí, no tiene que ver sus cursos, tiene que ver sus capacitaciones, tiene que ver la moralidad con la que fueron educados incluso, que es increíble que hablemos de esto en un ámbito que debe de ser tan objetivo, pero también podemos irnos a las deficiencias que hay pero en los mandos altos. Y los mandos altos son los que tratan de ocultar las cifras, claro. Son los que están tratando de mediar los casos, como el asunto del matrimonio que terminó en un feminicidio, el feminicidio de un... El San Francisco del Rincón. En San Francisco del Rincón, comete el delito en San Francisco del Rincón, tira el cuerpo en San Diego de la Unión, en la Unión de San Antonio. En la Unión de San Antonio, perdón. Que ya pertenece al Estado de Jalisco, y entonces nos vamos con la facilidad de que el Estado de Jalisco Javier, lo procese. Yo ahí tengo muchas dudas. No pasaba, recuérdame tú, que cuando de Lagos de Moreno vinieron a tirar cadáveres a León y se localizaron acá, la declaración del Ministerio Público fue, a ver, estos muertos son de León, que investigue la Procuraduría de Jalisco. Sí. Lo tengo muy presente, porque era el momento de la ola de violencia fuerte en León, que se presentaron varios asesinatos, delitos de alto impacto, y esa vez se aclaró muy bien que no, que esos eran de Jalisco. Eran de la jurisdicción de Jalisco, aunque los habían venido a tirar a Guanajuato. Y hoy estamos al contrario. Rápidamente la Procuraduría de Justicia dice, ese cadáver fue tirado en Jalisco y le corresponde a Jalisco investigar. O sea, ¿qué clase de Ministerio Público juega a sus conveniencias? O sea, haciendo la ley a uno y a otro lado porque le conviene. No, y perdónenme, pero eso ya no tiene que ver con cursos de capacitación, claro. Ya no tiene que ver con la moralidad de los agentes del Ministerio Público, es ya la mano de un funcionario de alto nivel. Maña. No, ya es un aspecto mañoso de maquillar las cifras, ahora sí de literalmente cargarle el muerto a otra procuraduría, a otro estado, con otras leyes, con otra normatividad y con problemas y infiernos distintos al de Guanajuato. Entonces, ese caso hay que seguirlo, porque tarde o temprano Jalisco va a decir, a ver, el crimen ocurrió en Guanajuato, júzgalo tú, Guanajuato, ¿no? O entonces van a estar entre los estados negociando a quién se le carga tal delito, en este momento tan álgido en el que se vive en Michoacán, en los momentos tan álgidos que se mueven en Jalisco, entonces vamos a negociar quién procesa qué delito para más o menos entre los estados manejar las cifras y los índices delictivos, ¿no? Y es que aparte lo preocupante es que finalmente es su trabajo. O sea, y es un trabajo que se están negando a hacer porque se están pasando la bolita, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿en qué servidores públicos estamos confiando? Pero es que Guanajuato en este momento pues trae un alto índice de feminicidios, está la presión de la alerta de género, y parece que eso es lo que se quiso cuidar en este caso. Por lo menos es la suspicacia, ¿no? No, y el asunto todavía más grave, y la información que reportaba Carmen Pizano hace unos momentos, es, yo noto una contradicción enorme del gobierno estatal, que antepone lo que son los intereses de infraestructura, inversiones, la imagen del Estado a nivel nacional por la alerta de género. Sería algo que nos haría ver mal. No es su lema poner en el centro a la persona. ¿No es un problema social, el de los feminicidios y el de los asesinatos a mujeres, un problema social? Incluso si se redujeran las cifras, se sentaran en una mesa y vieran que de las 63 mujeres asesinadas, bueno, pues no obviamente no todos son casos de feminicidio o de violencia intrafamiliar. De cualquier manera, yo creo que sí está incrementando la incidencia con respecto a años anteriores, y eso ya meritaría que el gobierno tomara cartas en el asunto antes de que le declaren cualquier cosa, antes de que intervenga la federación, por propio convencimiento, por lo que tú dices, por la filosofía de Miguel Márquez de hacer un gobierno muy social. Muy social. Debería ser un foco rojo, un foco ámbar de su administración, pero parece que la resistencia proviene toda de cómo ha crecido mediáticamente el tema, ¿no? Se están defendiendo como gatos boca arriba. Justamente Alejandro Ramírez mencionaba esto, que las soluciones que se han planteado hasta el momento han sido cosméticas, ¿no? Han sido mediáticas. Entonces, se necesitan soluciones más a fondo. Él mencionaba que ahorita probablemente no se va a aprobar la alerta, no se va a pedir que se emita, pues, pero que sí es necesario que desde dentro de las instituciones comience el cambio, ¿no? Y es algo que francamente derivado de no todo se ha esto, dado. la instancia que está completamente vulnerada y desaparecida es el Instituto de la Mujer Guanajuatense. Así es. O sea, a menos que ocurra un milagro y que la doten de presupuesto, yo ni siquiera hablaría de la capacidad personal de Adriana Rodríguez Vizcarra, sino de la infraestructura puesta a su disposición
no la veo tomando un liderazgo para tratar de impulsar una política, promover una política que contribuya a abatir la sensación de que el gobierno no está haciendo nada. Bueno, a mí me extraña, pues, yo creo que quien debería de levantar dentro del gobierno del Estado la voz para precisamente decir, bueno, la alerta de género es pertinente, es precisamente el Instituto de la Mujer Guanajuatense, claro, porque sería la primera beneficiada de una alerta de género. Claro. ¿Por qué? Porque las políticas irían a través suyo, porque ella tendría que sumarse. Quizás no tanto como tú dices, porque bueno, ya depende de un jefe que no quiere que se dé la alerta de género. Exactamente, no, claro. Pero sí plantearle, oiga, hay que hacer algo, hay que avanzar, ¿no? No, yo no lo digo públicamente. En abril, podría hacerlo con él. Claro. En abril, que la crisis era menos fuerte, cuando se pidió la primera alerta de género, sacaron una campaña de espectaculares, colocaron varias decenas de espectaculares, que, digo, no fue una inversión muy alta, pero siempre importante, pero se notó un movimiento, y venían firmados por el Instituto de la Mujer Guanajuatense. Ahora ni siquiera eso, ¿no? Sí, vamos. Ante una crisis peor, más grave. Sí. La primera en gestionarlo, digamos, puertas adentro, sería el Instituto de la Mujer con el propio gobernador. No lo digo públicamente, quizás no levantaría la voz, quizá puede seguir la línea de gobierno, pero no tener una posición todavía tan gris como la tiene, siendo una de las dependencias con menos presupuesto. Ya no es ni gris. Administración estatal. Está oculta, inexistente. No produce un boletín. ¿Ha llegado un boletín en la redacción del Instituto de la Mujer en las últimas 2 semanas? Yo quisiera apostarle a que no estamos en su base de datos. Okay. Quisiera pensar que es eso. No lo he visto en otro medio tampoco. A nosotros no nos ha llegado. No. Es muy poca la información que se emite, es muy poca la información y las entrevistas o las declaraciones o las posiciones del Instituto de la Mujer Guanajuatense son por entrevistas que se buscan con Adriana Rodríguez Vizcarra, al menos la mayoría. Entonces, eso es algo real. Digo, ya no sé si estoy no en la base de datos del Instituto de la Mujer, pero eso es algo real. Cuando aparecen medios, cuando aparece alguna información del Instituto de la Mujer, es por entrevistas que se buscan hacia ella. Y sí, justamente ahí está el asunto, ¿no? Alguien mencionaba, también fue el padre Solalinde justamente, mencionaba que en Guanajuato hay una simulación terrible para con las mujeres, ¿no? Para el asunto de frenar la violencia de género. Y pues aquí embona todo, ¿no? Finalmente existe una dependencia, pero es una dependencia que no ejerce su labor como tal, ¿no? 6 años anteriores también ahí sí gris el trabajo de Luz María Ramírez. Sí. Pensamos que no podía ser peor y realmente yo hasta ahorita digo que el trabajo de Adriana Rodríguez Vizcarra es incluso peor que el de Luz María Ramírez. Exactamente. Hay quien dice que es mejor que te odien o que te quieran. Pues lo peor es que ni una ni otra. Ignoren. Bueno, y los diputados también salieron ayer, sobre todo en el PAN, que también están preocupados por el tema, salieron a dar una respuesta con esta propuesta de reforma legal para hacer más rápido, agilizar las órdenes de protección. Las órdenes de protección a las mujeres que están amenazadas o que han sufrido violencia, ¿no? Claro. Lo que ellas mencionan es que aquí ellos, la bancada del PAN menciona, es que son 24 horas las que se dan de plazo para que se aplique la orden de protección. Y lo que están pidiendo es que la ley estatal se homologue con la federal o la general para que sean únicamente 8 horas, ¿no? Algo que ya debería haber pasado. Se supone que estábamos homologados. Quiere decir que hay muchos recovecos que aún no han sido homologados. Lo peor del caso es que ni siquiera en las 24 horas se otorgan estas órdenes de protección, ¿no? O sea, es un mecanismo que ni en 24 ni en 36. En el caso de Lucero nunca nos quedó claro. Samarripa lo anunció hasta que se produjo la denuncia pública de ella, que era más de una semana después de que habían ocurrido los hechos. Y más aún se le preguntó por qué no se le notificó a la víctima entonces, por lo menos para tranquilizarla, y contestó que no tenía por qué saberlo. Y lo peor del caso es que no se está emitiendo la orden de protección para la víctima por parte de su victimario, sino de la víctima de los medios de información para con la víctima, ¿no? O sea, se está blindando a las víctimas para con los medios y no para con sus victimarios, que ahí también hay la orden de restricción se está aplicando a los medios. La orden de restricción es para que las víctimas no se acerquen a los medios de comunicación. Bueno, pues el tema sigue vivo, se mantiene vivo porque las acciones no están siendo sustantivas y no se ve. Yo noto algo. En este tipo de delitos y en este tipo de fenómenos donde Márquez ha insistido que son cuestiones culturales, que algo hay de eso, por supuesto, el gobierno puede lograr muy poco sin la energía de la sociedad.
Por supuesto. O sea, si no se movilizan juntos, el gobierno con sus limitados recursos y la sociedad con una gran sensibilización para atacar un problema tan grave como el de el machismo y la violencia hacia las mujeres, se puede lograr muy poco. Y aquí veo al gobierno insistiendo en trabajar contra la sociedad. Sí. Contra la sociedad no amplia, sino con esta parte de la sociedad que están sensibilizadas, que son militantes, que son más activas, Sí. Sí. que no sienten confianza en el gobierno, lo ven como un adversario, sienten que el gobierno está frenando cualquier posibilidad de lograr mejores políticas públicas. Por eso preveo que el problema va a seguir. Y se va a mantener mientras no haya un cambio de Probablemente postura. baje un tiempo los casos, estos que han sido emblemáticos para la prensa. Ya no quiero decir casos emblemáticos porque la observación que me hizo Ángeles López aquí la semana antepasada tiene toda la razón del mundo, dijo, todos son emblemáticos. Claro. Pero para los medios de comunicación unos Son- han sido más, Yo creo más que son notorios, ejemplares. ¿no? Ejemplares para los medios de comunicación. Estos pueden Y bajar. para las mismas mujeres, perdón. Nada más decir, aunque esto baje, tarde o temprano va a volver a ser eclosión porque se va a presentar otro caso. Claro, y es que justamente el problema cultural sí existe dentro de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad tiene un problema de desprecio para con las mujeres, desde los hombres hacia las mujeres y desde las mismas mujeres para con las mujeres, ¿no? Y obviamente este problema cultural permea en el gobierno, porque el gobierno también es parte de la sociedad, ¿no? Pero entonces tenemos a un gobierno que no está escuchando a las organizaciones civiles. Entonces ahí es donde no entendemos para quién está trabajando el gobierno. Si estamos hablando de un gobierno que es enemigo de la sociedad, entonces ¿qué O es? sordo a ella. Exactamente. Bueno, ¿algún punto para cerrar este tema? Bueno, pues yo nada más diría, creo que también el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, en su visita también tomó y emitió una posición que nadie había tocado, que nadie había dicho, y vamos, incluso el mismo Miguel Márquez no lo había tomado, tanto que habla del tema cultural, que es el machismo de la iglesia, Sí. permea en la educación de los servidores públicos, muy parecido a lo que dijo Graciela Nieto. Ahí tienes una explicación. Sí. Márquez fue seminarista. Exactamente, fue seminarista, sabías. Inmigrante, empresario, bueno, fue de todo, pero Pero bueno, por el lado de la Sí. crítica al padre Solalinde a la iglesia, Bueno, el machismo de la sí. iglesia. él lanza una autocrítica y una crítica a los funcionarios Sí. públicos y cruza con la declaración de Graciela Nieto, quien decía, no hay un cambio de chip en los servidores públicos. Claro. Se quedan con Mira. una educación que no cambia con un curso de capacitación. Exacto. ¿Cómo crees que estén Que no ha ahorita logrado cambiar. los agentes ministeriales y las agentes de los órganos auxiliares yendo a fuerzas a cursos, porque se les ve ahí sentados en mesabancos, por una emergencia, por una situación crítica? No es algo permanente, no es algo muy bien integrado dentro de sus horas de trabajo, sino que ahorita los están mandando. Deben estar muy resistentes internamente, como todo lo que es medio a fuerzas, ¿no? No, y aparte estamos hablando ahí que no tienes una concientización real, sino un estar forzando. Y luego ves estas declaraciones del gobernador, como las de hoy, Justo. diciendo, no, aquí todo está bien, que nos den dinero a la federación para hacer políticas. ¿Qué mensaje se le manda a un servidor público? Esto es nomás mientras dura la tormenta y luego regresamos a nuestras prácticas de siempre. Claro. Así se está leyendo como parte de la agenda de uno u varios medios. Difícil que la sociedad cambie el chip si no la cambia el gobierno, porque además en el gobierno te pagan porque cambies el chip, ¿no? Tú Claro. llegas al gobierno para hacer las cosas Exactamente. bien y para aceptar las leyes, y hay leyes para proteger a las No, y mujeres. hacerlas cumplir. Y resistes a eso, pues terrible. El resto de la gente no recibe un pago para eso. Jura para hacer Sí. cumplir la Constitución. Vive con sus prejuicios como puede y además tiene otras preocupaciones. Bueno, vamos a otros temas. Yo creo que para cerrar no hay que dejar pasar esta mini crisis que se observa, donde los empresarios organizados, las organizaciones empresariales, las cámaras, están elevando el tono de la crítica hacia los diputados, particularmente del PRI, del Partido Verde, diputados federales, del PANAL, del PRD, que votaron a favor de la miscelánea fiscal, mal llamada reforma hacendaria, porque realmente se quedó muy corta para eso. Así es. Y que generaron varias situaciones, porque bueno, hicieron foros, quisieron ser escuchados, hubo como el senador Miguel Ángel Chico, quien los llevó a México a hablar con los presidentes de las comisiones, y luego votaron totalmente en contra de lo que habían observado los análisis de las cámaras, que llevaron incluso especialistas como José Arturo Sánchez Castellanos. La reforma estaba cocinada, les dieron a tole con el dedo, realmente no escucharon para nada sus observaciones
y sus sugerencias y decidieron lo que estaba decidido de antemano en negociaciones políticas de alto nivel, Debajo de que la además, pues muy por encima de la mesa, porque por ejemplo la aportación económica para el Fondo de Capitalidad al PRD, pues esa no está nada oculta y es obvio que fue a cambio del voto de los PRDistas. Así es. Pero a ver, ¿cómo ven ustedes este tono? ¿En qué va a parar? ¿En qué va a derivar? Los empresarios amenazan con exhibir públicamente a los diputados en su voto. Así es. Bueno, y yo quisiera poner también, para contextualizar, el papel que tienen los empresarios guanajuatenses en este asunto. Yo por más que le busco, no encuentro un gremio tan sólido, tan homogéneo como lo es en Guanajuato, en el sentido de el liderazgo que tienen los empresarios, la voz que cargan los empresarios. Aquí hay una solidez. Especialmente en el sector empresarial de Guanajuato se ha tenido un activismo y una capacidad de debate mucho más enérgica, mucho más reactiva a esta reforma. Incluso creo que van un paso adelante de sus órganos nacionales. La instrucción de exhibir a los diputados es nacional, ¿eh? No, por supuesto. Viene de México. Es algo real. El asunto es cómo responden aquí los empresarios. Especialmente en Guanajuato, creo yo que el gremio empresarial tiene una autoridad por encima de otros sectores sociales. Claro. Quizás en otros estados pudieran tener otros sectores. Que tiene más activismo, nada es que más. justamente la movilización, fue mucho antes, bueno, no mucho antes, pues, pero sí relativamente anterior a la aprobación de las reformas. Y ahora los que vienen a anunciar, ¿no?, a amenazar con exhibir a los diputados, que sí es el gremio nacional, por llamarlo de algún modo, viene después de que se da la votación, ¿no? Cuando fueron traicionados. Exactamente. Ellos, ¿no? Y justamente hubo un empresario aquí en el Consejo Coordinador Empresarial de León que acusaba al senador Chico de estar tomando el papel de guía turístico, ¿no? Él decía, yo no quiero que tú me lleves a pasear al Senado, yo quiero que me escuches y que hagas valer mi opinión o mi sentir como ciudadano cuando tú vayas a votar, porque tú eres mi representante, no mi guía turístico. ¿Y qué fue lo que les hicieron? ¿Se lo dijo antes? Se lo dijo antes. Se lo dijo antes en la primera reunión que tuvieron. Exactamente. Creo que tuvo voz de profeta. Exacto. Sí, exactamente. Exacto. Creo que esto se da. Chico que ganó algunos puntos por eso, ahora queda muy mal, ¿no? Sí. Extremadamente mal. Creo que esto se da precisamente por el peso específico que saben los empresarios de Guanajuato que tienen en este contexto estatal. Pero a ver, Javier, yo creo que grandes empresas y consorcios como FEMSA, que fueron afectados por el impuesto a los refrescos, sí, o empresas como las de Lorenzo Servitje, Bimbo, esos tienen una fuertísima influencia en el gremio empresarial nacional, y esos están muy enojados, ¿no? Más que los industriales del calzado, por decirte algo. O sea, yo siento que la movilización empresarial, con respecto a este señalamiento que haces que en Guanajuato puede ser un poco más radical, yo creo que está radicalizada en todo el país. No me digas en la frontera, no me digas en Ciudad Juárez. Por supuesto, en cada contexto. El tema del IVA, ¿no? En cada contexto. Yo creo que sí hay una... Me parece que en el centro del país... Me recuerda mucho bueno, y estoy hablando de la prehistoria, a la movilización empresarial cuando López Portillo nacionalizó la banca. Donde ahí fue donde crearon, en ese momento fue cuando crearon precisamente estas cámaras. Ya existían, pero las separaron del gobierno, digamos. Las empanizaron. Bueno, eso sí. Pero creo que al final de cuentas la forma en la que reclaman, la forma del reclamo, es porque están envalentonados, ¿no? Saben que... ¿Sabes por qué? Porque apoyaron mucho a Peña Nieto contra López Obrador. Eso yo creo que ahí se radica, sí. Intensamente traicionados. Ahí radica esa molestia tan enorme. Por eso Leo Zuckerman, que es de alguna manera vocero de Televisa, viene aquí a León y le pone una a Peña Nieto terrible, ¿no? Sí, porque es finalmente una alianza que se trató de hacer, se trató de revestir. Recordemos que por ahí alguien se esforzó mucho por comparar a Peña Nieto con Lula da Silva, que era un gobernante de izquierda, un gobernante más social. Pues hoy sí. Logran irse al gremio empresarial, decir, no, somos un gobierno, seremos un gobierno de centro, queremos estar aliados con ustedes, y cuando llega la primera oportunidad, digamos, de convalidar ese apoyo, pues es cuando se acota, digamos, de esta manera, pero se acota en un momento sensible para los empresarios, ¿sí? Dentro de un contexto económico difícil, un contexto que no es nada provisorio. Fíjate que yo tengo una percepción. El gran fiel de la balanza está siendo López Obrador. Sí. O sea, cuando López Obrador produce aquella manifestación
previo a la presentación de la reforma sendaria un domingo, ¿se acuerdan? Sí. Gentes bien enteradas, lo comentaron en columnas políticas, había dos escenarios: iba a alimentos y medicinas o una miscelánea campechana como esta que se presentó. La manifestación logró atemorizar o preocupar o levantar advertencias de que esto le iba a dar mucha gasolina a la protesta, y se presentó la iniciativa B, el plan B, ¿no?, que quitó el IVA de alimentos y medicinas, que era una medida muy antipopular, para irse por otro lado, una reforma más contra las clases medias. Así es. ¿No? ¿Qué logran con ella? Bueno, desmovilizan a López Obrador, pero también lo desmovilizan por partida doble. También le quitan al PRD de los chuchos, que es con el que pactan, ¿no? Desde allá venía lo que vimos culminar esta semana, ¿no? Sí, en ese aspecto hay una lectura muy interesante que platicaba con Denise, no sé si lo quieras compartir, Denise, la división que hay en el PRD, sí. Impresionante, que es uno de los partidos que salieron más vapuleados a partir de la aprobación de esta reforma, ¿no? Sí, justamente, lo que platicábamos era cómo terminó. De por sí el PRD ya estaba fragmentado en 12 tribus, 13 tribus, y termina todavía peor, ¿no? Termina con no nada más los chuchos votando a favor de la reforma peñanietista, como le llaman ellos, sino también otras alas del PRD dándole la razón al gobierno federal, y finalmente una minoría muy chiquita, muy chiquita, de gente que se quedó en contra, ¿no? Y decía ayer Rodrigo González, dirigente de aquí del PRD, que pues hubo gente a la que le llamaron por teléfono y la amenazaron. Se puso muy radical Rodrigo, ¿verdad? Pues un poco. Pero yo creo que es un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, justamente lo que él decía es, les hablaron y les dijeron, ¿saben qué? Si la votan en contra, se les acaba la carrera política, ¿no? Y entonces ahí tienes tú también como esta coacción que todavía está ejerciendo el gobierno federal sobre los diputados perredistas, y que finalmente el PRD todavía deja ver como sus rastros de prismo y cómo se mueven, ¿no? Exactamente. Creo que nos deja finalmente ver los saldos que hay en cada partido, ¿no? El PRI gana, al final de cuentas se sale con la suya, queda como el conciliador, queda como el que unió finalmente las fuerzas en torno a una causa, cualquiera que sea. El PRD completamente dividido, profundamente dividido entre lo que son... Ya lo estaba, ¿no, Javier? No, claro, por supuesto. Pero esto todavía arrecia, digamos, las divisiones de cara también a su renovación. Y vuelve muy interesante el tema de la reforma energética que viene. Eso es todavía algo mucho más porque delicado. Porque el gobierno esperaba llevar allá al PAN, quién sabe si logre recomponer la relación, y el PRD, si los chuchos firmaran eso, yo creo que sí se acababan como partido, ¿eh? No, y también por otro lado, que bueno que menciona el PAN, porque con la Acción Nacional observamos también otra cuestión. Ellos de alguna manera sí tomaron una posición más homogénea, pero puertas adentro, al final un grupo adverso a Gustavo Madero va a decir, ya ves, el pacto por México. ¿Por qué firmaste el pacto? Exactamente. Y vamos, el PRI queda finalmente como el gran vencedor, se fortalece de cara a estas futuras reformas, y que son más delicadas. Además a las próximas elecciones, y debilita fuertemente a los partidos hacia adentro y también hacia afuera, ¿no? Porque finalmente la postura del PAN no logró hacer mucho, ¿no? Salirse del Senado finalmente quedó únicamente como un berrinche, porque no se logró nada. Tratando de salvar el capital político ante la sociedad. Exacto. Así lo leen ellos. Bueno, pues hasta aquí el tema de Interlínea Semanal. Nada más avisar que tendremos a Pepe Abugaber el próximo lunes. Será muy interesante. Aquí en Interzona, para platicar sobre estos temas, a ver cómo están los empresarios en relación a esta situación. Pepe Abugaber, que es un empresario más moderado, cómo siente la relación con los diputados priistas, con los diputados de los partidos que apoyaron la reforma, qué consecuencias traerá esto, y sobre todo su relación con el famoso padrino de Guanajuato, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pues que también le quedó mal. Informarles nada más como dato de última hora que este personaje, Juan Iván Peña Neder, quizás usted lo recuerde, un personaje dedicado a los casinos de Michoacán, exfuncionario de Gobernación, casado con Talía Vázquez Alatorre, a la que quien lo sometió a proceso por violación, habiendo sido cónyuges, fue liberado el día de hoy tras 2 años en prisión.
Esto tiene mucho que ver con Guanajuato porque Juan Iván Peña Neder es el promotor de muchos de los casinos con los cuales se vinculaba a políticos guanajuatenses, como los hermanos Villarreal de San Miguel Allende. Le vendió un contrato a Ricardo Villarreal para abrir aquí el casino, ¿cómo se llama el casino? El Gran Casino. El Gran Casino, Casino Gran, en León. Bueno, ya está liberado, seguramente pronto aparecerá en los medios de comunicación. Importante la opinión que podría tener Luis Alberto Villarreal, ¿no?, al respecto. Así es. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Bienvenida, Denise, a estas mesas. Te esperamos más seguido. Javier, gracias, como siempre. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Terminamos las transmisiones de la revista de la UNA, las transmisiones de la semana también. Nos vemos por aquí el próximo lunes en punto de las 13 horas. Yo soy Arnoldo Cuellar. Pásela bien, disfrute de su fin de semana, descanse, viva las tradiciones mexicanas, Día de Muertos, Día de Todos los Santos. Muchas gracias.